Bienvenidos estudiantes de sexto de secundaria de la promoción 2020-2021. Mi nombre es Juan Wilmore, your English teacher. El día de hoy vamos a presentarles el resumen de lo aprendido durante toda la semana. ¿Sabes qué es el ensayo argumentativo? El ensayo argumentativo tiene como objetivo principal dar sustento a la tesis formulada por el autor mediante la exposición coherente y lógica de justificaciones o razones. Podrás redactar un ensayo argumentativo y compartirlo con los demás. Aprovecha tus redes sociales. Así, tus amigos pueden leerlo y hacerte comentarios. Como hemos dicho, un ensayo es un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario comprendido dentro del género didáctico. También podemos retroalimentar lo que es argumentar, que no es más que utilizar el razonamiento para probar o convencer. Es decir, una argumentación es una exposición de una serie de argumentos que logran justificar algo, sea una idea, una conducta, una acción, etc. Otro concepto que debemos recordar para trabajar un ensayo argumentativo es persuadir, que no es más que un proceso destinado a cambiar la actitud o el comportamiento de una persona o un grupo hacia algún evento, idea, objeto o persona, mediante el uso de palabras para transmitir información y sentimientos. La estructura de un ensayo argumentativo cuenta con una declaración de tesis clara, concisa y definida que aparece regularmente en el primer párrafo del ensayo. ¿Recuerdas qué es una tesis? La tesis es una afirmación de veracidad argumentada cuya justificación depende de cada ámbito. Leamos este ensayo escrito por el maestro Antonio Sena e identifiquemos su estructura. Los líquenes y algas forman la enseña, muestra de la esfera contaminante encontrada en las aguas que deberían ser, sin preocupación alguna, afluente de vida y calmante de la sed. Los líquenes y algas cubren con su manto las porosidades de los ríos y las aguas que se van desoxigenando hasta quedar inertes, sin vida, estáticas. Cuando vemos estas plantas en grandes proporciones, son sinónimo de la pérdida de hábitat para las especies que se encuentran bajo la superficie del agua. Las algas evitan que los rayos del sol traspasen la superficie y lleven oxígeno, luz y nutrientes al agua y por tanto desaparecen los peces, camarones y demás formas de vida dentro de las aguas. Pero la presencia de estos elementos contaminantes es causa de la mano del hombre que vierte basura, tanto sólida como líquida, dentro en las márgenes de los ríos y cañadas. Las especies que dependen de aguas diáfanas y cristalinas para subsistir ven tronchado su progreso a causa de la falta de alimento y oxígeno. Las algas y líquenes son los únicos organismos capaces de soportar estas alteraciones en el sistema de aguas fluviales. Pero esta misma imagen, hermosa a veces, es la palpitante muestra de la muerte que invade con la fuerza de un volcán
el ecosistema donde se desarrollan las especies de agua dulce y salobres. Pero esto no se queda ahí. También sus manos alcanzan los mares y océanos. Una muestra de contaminación humana son los ríos Ozama e Isabela, los dos afluentes más impresionantes que surcan en centro del Gran Santo Domingo. Estos ríos son la muestra fehaciente de la contaminación causada por la presencia humana en sus márgenes. Estos grandes brazos de agua se encuentran casi en su totalidad sin vida, donde la única imagen observada es la gran cantidad de algas y líquenes encontradas a cada paso en sus riberas. Para lograr que estos ríos vuelvan a su estado natural, es necesaria la intervención de las mismas manos que los infectaron, contaminaron, mutilaron y lo han llevado a un estado de agonía, ya casi sin vida y pidiendo auxilio para, y a través de una operación, logren un trasplante exitoso de su corazón y restaurar sus pulmones para que respiren nuevamente ese oxígeno que tanta falta les hace. Vamos a recordar que el agua es la fuente de la vida y que nuestros ríos son los pulmones de nuestra tierra. Tenemos que saber que en solo 3 décadas las aguas del río Ozama y el río Isabela han quedado inservibles para el consumo humano. Yo me crié navegando las aguas cristalinas de estos dos maravillosos ríos y espero verlo algún día en compañía de mis hijos, bañarnos en sus suculentas aguas y volver a navegar sus riberas en busca de peces y camarones, como en aquellos días donde lo único que no se observaba eran algas y líquenes. Profesor Antonio Sena. ¿Pudiste identificar su estructura? Estoy segura que sí. Veámoslo por partes. Cuando hablamos del título de un texto, regularmente implica el tema del cual tratará. En la introducción o párrafo introductorio, siempre se explicará de qué trata el ensayo. Lo hará de forma que atrape al lector para que éste siga leyendo. Aparte de señalar el tema general, indicará también qué parte va a argumentar, si está a favor o en contra y por qué. Después, le siguen los párrafos que presentan el planteamiento de la tesis. Por su parte, el cuerpo expositivo argumentativo, como su nombre lo indica, es el cuerpo del ensayo. Los argumentos se presentan en párrafos. Si hay más de uno, lo ideal es que cada uno corresponda a un argumento. En todo caso, deben ser muy claros y explicar de modo preciso el razonamiento para no perder al lector. Es importante tener en cuenta que cada párrafo en el cuerpo del ensayo debe tener una conexión lógica con la declaración de tesis en el párrafo inicial. Algunos párrafos apoyarán directamente la declaración de la tesis con la evidencia recopilada durante la investigación. También es importante explicar
cómo y por qué la evidencia apoya la tesis. Una conclusión que no se limita a reafirmar la tesis, sino que se vuelve a leer a la luz de la evidencia proporcionada. Esta es la parte del ensayo que dejará la impresión más inmediata en la mente del lector. Por lo tanto, debe ser eficaz y lógica, donde podemos resaltar de nuevo el tema, pero a la luz de un contexto mayor, mostrando al lector que, gracias a su argumentación, la comprensión y la opinión deberían cambiar tras la lectura. Destaca la estructura seguida por el ensayo, la tesis que plantea, los tipos de argumentos usados. ¿Observaste el uso de conectores? ¿Dónde? ¿Qué funciones cumplen? Tienes 30 segundos para iniciar con este esquema. ¿Estás preparado? ¿Preparada? ¡A trabajar! Si el tiempo fue muy corto y no alcanzaste a terminar, tranquilo, no pasa nada. Puedes afianzar tus ideas, socializándolo con tu maestro o tutor para completar este trabajo. Estás haciendo un gran esfuerzo. Como observaste, la tesis de ese texto es conservar el medio ambiente, es conservar la vida humana en la Tierra. Está enunciada en el mismo título, pero también podrías obtenerla usando tus propias palabras. Otros elementos que contiene el texto son los argumentos. ¿Puedes mencionar algunos de ellos? Algunos de los argumentos usados en los distintos párrafos del desarrollo son: China, que hasta hace al menos 10 años no parecía importarle la población de sus ciudades, ha sido uno de los actores más importantes en la ratificación del Protocolo de Kioto. Aparentemente, el gigante asiático ha comprendido los riesgos del cambio climático. Si sigue aumentando la temperatura del planeta, afectará el equilibrio ecológico, desde plantas hasta animales más grandes, incluido el ser humano. Es importante destacar que para elaborar una tesis es necesario cumplir con los siguientes requisitos. Debe referirse a un tema específico. Debe estar bien sustentada. Se formula en forma de enunciado afirmativo o negativo. Ahora, te sugiero los siguientes temas para que puedas elaborar tu tesis. Recuerda que al final de esta unidad debes entregar un producto que consiste en elaborar un ensayo argumentativo de tema científico sobre el COVID-19. Temas con los que puedes elaborar tu tesis: la COVID-19 en las personas envejecientes, la COVID-19 en las mujeres embarazadas, efectos de la COVID-19 en las personas con enfermedades crónicas, los estragos de la pandemia en economía nacional y global, niños positivos al COVID-19, medicamentos caseros contra el COVID-19, medidas para prevenir el COVID-19,
la producción agrícola durante la pandemia, el rebrote en muchos países del mundo, el distanciamiento físico durante la pandemia. ¿Se dice la COVID-19 o el COVID-19? La Real Academia de la Lengua Española considera que el artículo más adecuado para nombrar el acrónimo COVID-19 es el femenino, si se sobreentiende el sustantivo tácito enfermedad. COVID-19 es el acrónimo del inglés coronavirus, que da nombre a la enfermedad causada por este virus. Por eso, lo más adecuado sería el uso en femenino, la COVID-19. Aunque desde la RAE reconocen como válido el uso del artículo en masculino, el COVID-19 por influjo del género coronavirus y el de otras enfermedades víricas como el Zika, el ébola, el herpes, que toman por metonimia el nombre del virus que las causa. Por ello, aunque lo más recomendable es utilizar el artículo femenino la para hablar de la enfermedad, también es válido referirnos a este acrónimo en masculino. A manera de ensayo, vamos a elaborar dos tesis con dos de los temas anteriores. Las personas envejecientes son las más susceptibles ante el contagio de COVID-19. El distanciamiento físico, junto con el uso correcto de la mascarilla, se han convertido en las medidas más idóneas para cortar la cadena de contagio de COVID-19. ¿Qué es el pasado simple? O mejor aún, ¿cómo se usa el pasado simple? Usamos el pasado simple o simple past para hablar de cosas que sucedieron en un punto específico en el pasado. Mi primera recomendación es tomar en consideración el auxiliar did, el cual utilizaremos en oraciones interrogativas y para negar en pasado. También podemos responder en algunas ocasiones, pero su papel fundamental es ese. Luego tenemos una serie de verbos que terminan en ed o de para indicar un evento que ocurrió en el pasado. Estos son los verbos regulares. Ejemplo: want, querer; wanted, quería; walk, caminar; walked, caminé. Existen también los que indican una acción en el pasado, pero que no terminan en ed o de y cambian radicalmente su estructura base. Estos se llaman verbos irregulares. Ejemplo: bring, traer; brought, traje; write, escribir; wrote, escribí. La forma afirmativa o affirmative form se construye de la siguiente manera: subject plus verb in the past form. Por ejemplo, en la oración I visited the doctor yesterday, yo visité al doctor ayer, I es el subject o sujeto y visited es el pasado simple del verbo visit o visitar. Luego tenemos la forma negativa o negative form y se construye de la siguiente forma: subject plus the not
or didn't plus verb in base form. Por ejemplo, I did not or didn't visit the doctor yesterday. Yo no visité al doctor ayer. Lo único que hicimos fue insertar el did not or didn't entre el sujeto y el verbo. Por último, veamos cómo formular preguntas en pasado simple. Colocamos el auxiliar did plus subject plus base form of the verb y se escucha así. Did you visit the doctor yesterday? Did you visit the doctor yesterday? ¿Visitaste al doctor ayer? Para formar una oración o dar un consejo con el modal verb should de forma afirmativa, lo estructuramos de la siguiente forma. Subject plus should plus base form of the verb. Ejemplo. Ella debe usar una mascarilla. She should wear a mask. She should wear a mask. She representa el subject. Should representa el modal verb, mientras que wear representa the base form of the verb. Para su forma negativa hacemos los siguientes cambios. Ejemplo. Ellos no debieron ir a la fiesta. They should not have gone to the party. They should have not gone to the party. Listen to two dialogues giving advice about health. Escucha dos diálogos dando consejos acerca de salud. Hello, Carlos. How are you? Not so well. I have a headache. I'm sorry to hear that. Did you take any pills? Yes, but it did not work. I think you should see a doctor. Thank you for the advice, Luisa. Hi, Anna. Hello, Victor. What's wrong with you? You look sick. I know. I have the flu.
I think you should stay in bed. But I can't. I have to work today. You should not go to work and take a rest. Hola Yalía, hoy responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien Yalía que respondamos algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Bienvenidos a una edición especial de Vamos de Gira, esta vez desde la zona colonial. Es el núcleo urbano más antiguo de la ciudad de Santo Domingo y fue el primer asentamiento europeo en América, fundada en 1502 por los colonizadores españoles, y el 8 de diciembre de 1990 la UNESCO la declaró como Patrimonio de la Humanidad. Iniciamos nuestro recorrido por la primera calle construida en el Nuevo Mundo y una de las más importantes en la historia de esta zona. Esta es la calle Las Damas. Fue construida durante el gobierno de Nicolás de Obando y se extiende desde la Fortaleza Osama hasta la cercanía del Alcázar de Colón. Bueno, Las Damas, dice la tradición que su hijo Diego Colón vino como virrey en 1509, trajo una comitiva de doncellas que venían a casarse con los colonos y los españoles que estaban ya viviendo aquí en Santo Domingo, y que ellas se paseaban, y la mayoría me imagino que se casaron y pasearon precisamente por esa vía, que era la vía paralela a la que es actualmente la Isabel la Católica, que era quizás la calle principal, llamada también la calle de las 4 calles. Se habla de 4 calles, eran 4 sectores de la calle que terminaron siendo uno, y entre la calle Las Damas y la calle
actualmente Isabel la Católica, pues tenemos los principales monumentos coloniales de la época andina. Y arribamos a nuestra segunda parada. Esta ha sido el lugar de grandes acontecimientos a lo largo de la historia de la República Dominicana. Nos referimos a la Fortaleza Osama, cuyo objetivo era proteger la ciudad de los principales ataques de los piratas de la época. Su construcción se prolongó desde 1502 hasta 1508 y fue iniciada en el gobierno de Nicolás de Obando. Y es la construcción más antigua hecha en la isla y en América. Durante la época colonial, este sitio era conocido como Torre del Homenaje. Aunque también fue conocida como Torre Vigía o Torre de Vigilancia. Esto porque desde su parte superior se podía ver toda la entrada del río Sama. En el interior de la fortaleza existen túneles y calabozos donde eran encerrados los prisioneros. ¿Y tú sabes que uno de ellos era Cristóbal Colón? ¿En serio? ¿Cuántos años duró la construcción de la fortaleza Osama? A, 2, B, 6, C, 8. Mi hermana se cayó y tiene una herida en la ceja izquierda. Ceja no existe. El conjunto de vellos que forman una curva en el espacio comprendido entre los ojos y la frente se llama ceja. ¿Qué es una encuesta? La encuesta es una técnica que se lleva a cabo mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de personas. Los tipos de encuestas son: encuesta abierta, son aquellas en las que las preguntas planteadas, el encuestado formula sus propias respuestas. Encuestas cerradas, son aquellas en las que las preguntas planteadas, el encuestado selecciona una de un conjunto de opciones. Encuestas mixtas son aquellas en las que las preguntas a los encuestados son preguntas tanto abiertas como cerradas. Ahora te invito a realizar una encuesta imaginaria a tus compañeros de aula y anotar la respuesta de cada uno, con la pregunta: ¿cuál es el equipo de pelota preferido de nuestro béisbol invernal entre cada uno de nuestros compañeros? Imaginemos que luego de la encuesta los resultados fueron los siguientes: Licey, 10, Águilas, 14, Leones del Escogido, 8, Toros, 5, Estrellas Orientales, 3. Total de encuestados, 40. Luego de aplicar la encuesta, obtuvimos estadísticas. Ahora, ¿te atreverías a definir estadística y estadísticas? ¿Podrías establecer sus diferencias? A partir de los resultados de la encuesta anterior, podemos diferenciar las estadísticas de la palabra estadística. Estadística es una rama de las matemáticas y una herramienta que estudia los usos y análisis provenientes de una muestra representativa de datos, claro está, cuya finalidad es explicar las correlaciones presentes en un fenómeno físico y natural. Estadísticas, en cambio, son las representaciones de los datos utilizados por esta rama de las matemáticas para realizar los análisis necesarios y expresarlos.
volvamos a tocar nuestro ejercicio anterior, el de la pelota, ¿recuerdas? Tenemos dos preguntas que responder. ¿Cuál es el equipo de béisbol favorito entre los compañeros de aula? Pues las Águilas, por sacar mayor puntuación en este caso, 14 puntos. ¿Y el equipo menos favorito? Las Estrellas, por sacar en particular ahora solamente 3 puntos. En este planteamiento en particular, obtuvimos lo que en estadística se llama recolección de datos. La recolección de datos no es más que el conteo de las respuestas que han dado los encuestados a las encuestas aplicadas o a la cantidad de observaciones que se han hecho en un evento. Estos datos, cuando son pocos y al momento de recolectarlos, no están en el orden que se espera. A estos datos se le llaman datos no agrupados. Partiendo de aquí, podemos hablar de media, mediana y moda. La estadística más usada es el promedio y hay 3 formas de medirlo. Está la media, está la mediana y está la moda. ¿Y por qué 3? Buena pregunta. Cada una te dará una forma diferente de ver los datos, dependiendo, claro está, de la pregunta que quieras responder o el argumento que quieras defender. Cualquiera de las 3 podría probar algo. La media es la medida más usada para encontrar el promedio. De hecho, la gente siempre utiliza la palabra promedio para referirse a la media. Encontrarla es muy simple. Solo suma todos los números de los datos encontrados y divídelos entre la cantidad de números. La mediana es el número del medio en un grupo de datos. Sin embargo, los datos deben estar ordenados numéricamente, puede ser de mayor a menor o de menor a mayor, antes de encontrar este promedio. Si el número del medio está entre 2 números, entonces encontrarás la media entre esos 2 números, simplemente sumarlos y dividirlos entre 2. La mediana es el número del medio en un grupo de datos. La moda es probablemente la forma menos común de encontrar el promedio y en la mayoría de los casos es la menos útil. Para encontrar la moda, solo encuentra el número que más se repite. Puede haber más de una moda o ninguna. En este caso, moda entonces es igual al número que más se repite. Hagamos un ejemplo de cómo calcular estos 3 conceptos tan interesantes. Haz una lista, preferiblemente horizontal, con las edades de los miembros de una familia de 10 personas. Supongamos que las edades encontradas son las siguientes: 3, 10, 16, 17, 20, 45, 50, 12, 5 y 15. Como puedes ver, estos datos no están ordenados y tampoco están contenidos en una tabla. Paso número 1. Ordenamos nuestros datos de forma ascendente o descendente, como tú prefieras. Así tenemos entonces en forma ascendente, es la que yo elegí, 3, 5, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 45 y 50. Procedemos entonces a calcular la media y decimos, media es igual a la suma de todas las edades, todo esto dividido entre 10 por ser la cantidad de edades que hemos seleccionado. La media sería entonces 193 dividido entre 10. Esto nos daría un dato de 19.3. Es nuestro promedio de edades según el cálculo de la media.
¿Qué son productos notables? Productos notables es el nombre que reciben multiplicaciones con expresiones algebraicas cuyos resultados se puede escribir mediante simple inspección, sin verificar la multiplicación, que cumplen ciertas reglas fijas. Su aplicación simplifica y sistematiza la resolución de muchas multiplicaciones habituales. Vamos a iniciar nuestros ejercicios del día de hoy de productos notables. Iniciemos entonces con factor común. Vamos a resolver este ejercicio entendiendo que nuestros factores son 3x como primer factor y el segundo factor es toda la expresión que está dentro del paréntesis, es decir, 4x más 6y. Multiplicar esto implica que vamos a llevar primero la primera cantidad o nuestro primer factor con el primer elemento que está dentro del paréntesis y multiplicamos diciendo 3 por 4, 12. Y multiplicamos ahora las variables diciendo x a la 1 por x a la 1 nos da x a la 2. Muy bien, en este momento vamos a multiplicar nuevamente nuestro primer factor con el segundo elemento del segundo factor, es decir, 3x lo multiplicaremos con 6y, del modo 3 por 6, 18, sumando porque está positivo, más 18, y x a la 1 por y a la 1, xy. Deben recordar que el resultado queda tal cual aparece aquí porque los términos no son semejantes. ¿Quién es el factor común? X es el factor común porque aparece en ambas expresiones del polinomio. El siguiente ejemplo que vamos a ver es binomio de un cuadrado o el cuadrado de un binomio. Para elevar un binomio al cuadrado, es decir, multiplicarlo por sí mismo, se suman los cuadrados de cada término con el doble del producto de ellos. Así, a más b elevado al cuadrado va a ser siempre igual a la primera cantidad al cuadrado, es decir, a la 2 más 2 veces a por b más la segunda cantidad que es b elevada al cuadrado. Representa la expresión, esto que acabamos de explicar, de un trinomio cuadrado perfecto.
En la clase de hoy aprenderemos a clasificar y a definir las medidas y así determinar cuánta validez tendrían las mediciones de acuerdo con el resultado. Mientras menos incertidumbre, la medida estará más próxima al valor real. Obviamente, influirá el tamaño de la magnitud. Te explico. Analicemos lo siguiente. Por ejemplo, si nos dan una barra de metal de 500 centímetros de longitud y un clavo de 3 centímetros, este será su valor verdadero o real. Si cuando medimos la barra de metal nos da un resultado de 499 centímetros, y el clavo nos da un resultado de 2 centímetros, que será su valor experimental, ambos cuerpos tendrán una diferencia de 1 centímetro. Pero en el caso de la barra tendremos un error de 0.2%, mientras que en el clavo el error será de 33.33%. Lo que nos indica que en el caso de la barra realizamos una medición buena y en el caso del clavo muy mala medición. Y está directamente relacionada con el tamaño de la magnitud. Al final de esta clase serás capaz de mostrar capacidad para hacer estimaciones numéricas en problemas y en situaciones que se presentan. Ahora analizaremos informaciones importantes sobre las mediciones y sus tipos. En física, las medidas experimentales pueden ser directas e indirectas. Directas son aquellas que realizamos utilizando un instrumento de medida, mientras que las indirectas es cuando realizamos cálculos matemáticos para obtenerla, como por ejemplo, calculando el área, el volumen, la densidad, la velocidad, la aceleración o la fuerza que necesitan medidas directas para calcularse. Por ejemplo, si medimos el largo y ancho de la mesa con la regla, sería una medida directa. Pero si con esas mediciones realizadas calculáramos el área de la mesa, sería una medida indirecta, pues usaríamos una fórmula y una operación matemática que sería área igual a base por altura. Atentos, vamos a medir mi escritorio usando una cinta métrica. Si el valor del ancho o base de la mesa es 120 centímetros y el valor del largo o altura es 60 centímetros, podemos decir que estas serían medidas directas y podemos calcular el área de la mesa, que sería la medida indirecta, de la siguiente forma. Área igual a base